Buenos días, que el Señor los bendiga mucho. Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes. Eh, Estábamos viendo que en estos días hay una eh, carga muy grande en cuanto a las redes. Las redes están bastante saturadas. Hemos tenido eh, que ajustar algunas cosas para que nuestra transmisión no sufra las caídas que tuvimos la semana pasada, pero estamos contentos con ustedes y les parece, vamos a hacer una oración, vamos a declarar la palabra de Dios establecida en el texto que compartimos hace unos días. Pasémonos en esta palabra: el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Señor, queremos que tu palabra, tu vida en nosotros se manifieste, Señor. Queremos sacrificar alabanza con nuestra vida sea una alabanza continua. Y queremos honrarte, Señor, de tal manera y que necesitemos ayuda tuya para ordenar nuestro camino, Señor. Necesitamos que tú nos muestres el camino correcto de la salvación. Necesitamos que tú estés con nosotros cada momento, cada día. Glorifícate, Señor, porque tú eres bueno y por siempre es tu misericordia, Señor. Gracias. Gracias por tus bondades. Gracias, Señor, porque en el nombre de Jesucristo te pedimos todo esto. Bueno, deseosos de compartir algunas eh, algunos comentarios. La semana pasada hemos estado viendo aquello que eh, el domingo teníamos el tema de los últimos tiempos. De hecho que hay muchísimas cosas que profundizar. Solo quería comentarles a ustedes que en particular, si ustedes tienen alguna pregunta, les agradecería que ustedes nos comuniquen a través del chat interno de la iglesia o en cualquiera de las comunicaciones que tenemos, sea por WhatsApp o Messenger, poder resolverles sus problemas, aún en forma personal, lo que ustedes tengan para, para poder consultar o compartir con nosotros. Estamos muy gustosos de poder hacerlo. Quisiéramos que ustedes tengan toda la, toda la bendición de Dios en este tema. Estamos en el particular en, en esta, en esta serie de temas respecto a los últimos tiempos, expectando que hay mucha preocupación si estamos en esa época en la que ya el Señor está pronto a venir y todo eso. Lo que queremos es eh, sencillamente delinear aspectos que nos ubican. Um, el primer aspecto que tenemos que entender es que sí estamos en tiempos muy definidos, son tiempos muy, muy anunciados por la palabra respecto a circunstancias que el Señor mismo, el Señor Jesucristo habló en Mateo 24 respecto al futuro, aunque en el particular hay cosas que el Señor hablaba profetizando de cuando Jerusalén iba a ser destruida. De hecho que ahí hay muchas personas que tienen interpretaciones y no quiero entrar en ningún debate,
lo que quiero es enseñar a la iglesia lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Sabemos que como santuario tenemos una fe, un credo, una enseñanza que estamos dando. No queremos dar ningún tipo de daño o afectación a las personas que tienen una creencia o una convicción diferente. Lo que estamos enseñando, en su momento Dios lo va a confirmar en el camino y ustedes lo van a ver, que al someternos a la palabra y no a lo que dicen los teólogos o los hombres, por decirlo de esa manera, eh, corrigiendo un poco el tema del teólogo, porque de seguro que hay muchos que pueden ofenderse al respecto, pero hay muchas opiniones de hombres. Lo que necesitamos es buscar la palabra misma, aquella que está entendiéndose de manera muy sencilla. Y por eso es que cuando vemos una primera oportunidad de entender al respecto es aquello que tiene mucho que ver con la parábola de, del trigo y la cizaña. Yo sé que ustedes posiblemente han tenido la oportunidad de revisar en esa parábola. Hay mucha visión profética. Cuando hablamos del trigo y la cizaña, hay una especial mención al respecto de que en el tiempo de la cosecha, entonces allí es que se realizará una, una acción muy especial de parte de Dios, llamémosle una cosecha primera, de que los malos serán recogidos. Por eso que es importante entender la parte profética de esta parábola. Y en cuanto el Señor hablaba por parábolas, Él decía que en Mateo 13:35 dice: abriré en parábola mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, cuando despidió a la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a sus discípulos le dijo, ellos le dijeron: Señor, explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Y el Señor le respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, esta explicación que el Señor da nos lleva a nosotros a un entendimiento a priorístico muy sencillo y sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de inclinación a ninguna de las opiniones que tienen los famosos hombres de Dios que han enseñado en otros tiempos. Lo que tenemos aquí es sencillamente que los que son recogidos, y son recogidos primero, son los malos. Entonces,
Esto me lleva a mí a una comprensión que, que todo lo que viene en estos tiempos difíciles, en los tiempos duros, es que el Señor está levantando juicios sobre la maldad de la gente en diferentes regiones, en diferentes zonas del mundo. Yo creo que esta es una forma muy clara de poder opinar, de poder disponernos a comprender, a aproximarnos a la palabra de Dios. En esta parábola, el Señor eh, ordena que lo primero que tiene que ser sacado es eh, la cizaña. Fíjense lo que dice Mateo 13, verso 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged mi trigo en mi granero. Ahora, lo primero que se tiene que recoger en todo este tiempo, de los tiempos finales, es la cizaña. Y cuando hablamos de la cizaña y cuando hablamos del tiempo de la cosecha, es allí donde entramos a la comprensión de Joel cuando habla de las tres lluvias. Acuérdense ustedes que hemos hablado de tres lluvias en el particular de Joel. Yo el domingo hablaba de tres lluvias que están viniendo en la palabra de Joel, en donde el Señor habla de las lluvias. El Señor trae lluvias específicas para que nosotros seamos bendecidos. Eh, el Señor en Joel capítulo 2, en el verso 28, habla de un derramamiento del Espíritu, de, donde todos profetizarán, donde todos verán sueños, visiones, o sea, un manto profético cae sobre todos. Pero esto es cuando primero se ha suscitado las lluvias completas, o sea, Joel 23, 2:23 dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Estas tres lluvias nos muestran cómo es que podemos ver en el tiempo profético en qué tiempo es que va a ocurrir la cosecha. Pues el tiempo de la cosecha es que primero se recogen los malos y, y eso en todo lo que el Señor está diciendo, enviará a sus ángeles. Hay muchos hombres de Dios que están hablando de que los ángeles ya salieron, que los jinetes ya salieron y que se está dando todo ese tiempo que Apocalipsis lo habla y en realidad es un tiempo en donde está habiendo una gran manifestación de cataclismo y muchas cosas. Por eso es que aquí tenemos un entendimiento que el tiempo de la cosecha está cerca. Ahora, las tres lluvias en las que nos hemos podido eh, identificar respecto a, las, a las diferentes circunstancias de todo lo que se está hablando, ¿no? Por decir,
Cuando hablamos del tiempo profético actual, estamos hablando de tres lluvias bien marcadas. Y aquí tenemos que entender la primera lluvia, ¿no? que tiene que ver con la particular expectativa de que todos nosotros podamos ver particularmente aquello que tiene que ver con la lluvia de la palabra, esa lluvia que el Señor ha explicado en Joel que viene. Cuando hablamos de la lluvia de Joel, pues hablamos de una lluvia específicamente manifiesta. Miren, la primera lluvia en Joel 2:23 es el tiempo en donde el Señor Jesucristo trajo mucha palabra, mucha eh, oportunidad de hablar al pueblo de Dios, ¿no? Yo creo que necesitamos entender esto de esta manera. La primera lluvia de Joel nos lleva a nosotros a entender cómo este tiempo necesitamos verlo claramente. Esa, esa palabra fuerte, esa palabra, porque el agua de la palabra fluyó, trajo una luz diferente a un pueblo que estaba totalmente torcido. Yo he escrito un libro, pronto estaremos imprimiéndolo, que se llama Redefinamos. Hablamos de todas las cosas que ocurrieron en el vacío profético. Esos 400 años de silencio profético fueron terribles para el pueblo de Dios, porque la palabra dice que cuando hacemos caso a los profetas vamos a vivir, pero cuando el pueblo carece de entendimiento, cuando no hace caso a los profetas. Y esta es la circunstancia particular que ha tenido el pueblo de Dios en ese periodo, el periodo profético, de silencio profético, fue terrible porque cuando el silencio profético se dio, el pueblo de Dios se desvió de la fe de Israel. La fe de Israel no volvió a ser pura porque surgieron dos vertientes muy marcadas dentro de la religión judía. Es decir, esas dos vertientes marcadas tenían sus puntos de vista de hombres, sus doctrinas de hombres, sus enseñanzas de hombres, que los llevó a ellos a entender de una manera muy diferente lo que tenía que haber sido comprendido en la cabal forma, como Dios se lo había revelado a los profetas, como los profetas se los enseñaron a los hombres, como el pueblo de Dios, como los sacerdotes lo vivían antes de que ellos fueran desterrados al cautiverio. Cuando ellos regresan de Babilonia, ya ellos regresan con algunas mixturas. Hay muchos ortodoxos que posiblemente pueden levantarse y contradecirme, pero ellos no pueden contradecir el hecho de que de Babilonia vinieron muchas cosas que ellos no tenían. Ahora, el problema es que en el correr de los tiempos, lo que marcó un cambio mayor en todo esto fue la simpatía, la cobertura que recibieron del Imperio Alejandro el Grande, cuando ese protectorado se da al pueblo hebreo y todo lo que ellos han vivido. Más adelante, cuando los descendientes de los generales
en pugna, los Ptolomeos y los Seleucidas. Se enfrentan los reinos del norte con los reinos del sur. Y ese Seleuco, Antíoco Epifanes, que entra en Jerusalén y destruye los rollos de las genealogías sacerdotales, mata miles de sacerdotes, y él llega con un sacerdote supuestamente hijo de Aarón y lo pone como sumo sacerdote, pero ya había una mixtura más en eso. Es allí donde el pueblo se queda sin sacerdotes por una temporada muy grande, y los levitas al mando de Macabeo, de Judas Macabeo, liberan el templo, y todo eso es una historia muy bonita de una victoria, de una liberación que el pueblo de Dios tiene. Ellos tienen su fiesta de liberación que se llama Hanukkah, y esto en razón de que fue un verdadero milagro de Dios, porque en su gracia los apoyó para salir de esa opresión de los seleucidas. Muy interesante fue ver de que esas dos ramas, tanto los fariseos y saduceos, son fruto de todo ese periodo, y que ya tenían ellos una desviación de todo lo que significa la palabra particular de Dios, la enseñanza de Dios, la forma como Dios les dio a entender las escrituras. La fe de Israel ya no era la misma. El Señor vino a lo suyo, y lo suyo tenía que ver con traer una reforma para el pueblo de Dios, y esa enseñanza buena solo la recibieron unos pocos, porque los suyos no lo recibieron, lo desecharon, hasta lo llevaron a la cruz, pero esto tenía que verse para cumplirse todas las profecías mesiánicas de su tiempo. Necesitamos entender cómo la palabra viva se ha venido cumpliendo en todos estos tiempos. Cuando el Señor trae, en este particular, trae esa palabra en todo su periodo público, esa enseñanza. Vemos en la parábola de trigo y la cizaña que la enseñanza para el pueblo era en parábolas, pero para los discípulos él no ocultaba ninguna de las cosas, él les revelaba todas las cosas. Y lo dice muy claramente en el capítulo 13 de Mateo. A vosotros les doy a conocer todas las cosas, pero a ellos en parábolas. Habían dos grupos muy claros. Ahora, dentro de los discípulos el Señor tenía mucha cercanía con algunos de ellos. En el particular, Juan fue uno de los más cercanos. Acercaba su cabeza al pecho del Señor, y eso nos da a entender una clara cercanía, una confianza respecto al gran afecto que él tenía. Pero entendamos esto: cuando todos los que recibieron la enseñanza verdadera del Señor, la fe de Israel se volvió a encender en ellos, los que recibieron esa fe de Israel fueron todos aquellos que estuvieron cerca del Señor. Fíjense, el apóstol Pablo habla de 500 personas que estuvieron cerca del Señor, porque él se manifestó a ellos, se presentó a ellos. Entendemos que esa fue la influencia más grande que tuvo el Señor sobre 500 personas. Pero de los que él tuvo cerca en esos 3 años, fueron los 12 apóstoles, los 70 que salieron junto con los 12 apóstoles, más los ancianos, las mujeres y los niños que estaban en el séquito, que eran 120 en total.
Esos 120 juntados en el aposento alto oraron, establecieron todo lo que se tenía que restaurar, como por ejemplo el ministerio apostólico tenía que restaurarse con reponer un apóstol porque Judas había fallado en su apostolado y Matías fue levantado. Cuando los 12 fueron totalmente cumplidos en su reposición, fueron restaurados, restauraron el ministerio apostólico, pidieron perdón por todo lo que había sido la falla del ministerio apostólico, pidieron perdón por lo que Judas había causado en el testimonio público y entonces ellos recibieron una visitación poderosa de Dios. Fue como un viento recio, como lenguas como de fuego, fue como un gran sonido, como un gran sonido alrededor, como parecía un temblor, un terremoto, pero el asunto es que vino sobre ellos el Espíritu Santo, vino en el día de Pentecostés. Esa fiesta de Pentecostés para la iglesia significa el aniversario de la iglesia misma, porque viene el Espíritu Santo a sellarnos y a sellar a todos esos 120 que cuando ellos salen en Jerusalén salen totalmente convencidos de lo que Dios había hablado a sus corazones en ese momento, trayéndoles testimonio de todo lo que habían recibido de Cristo a lo largo de esos 3 años. Y esas enseñanzas, esas palabras, el Espíritu Santo les trajo memoria de todas las cosas y ellos las integraron y entendieron. Y ellos salieron con ese fuego de esa llenura, con ese vino nuevo, y estaban ellos que reventaban como si tuvieran una efervescencia ahí muy, muy tremenda. Y dice el testimonio de la gente del pueblo que recoge Lucas y lo escribe en el libro de los Hechos. Cuando él investiga, cuando él llega a la gente de Jerusalén, él investigó y encontró gente que decía, bueno, que parecían ebrios, que parecían que les hablaban en sus idiomas a la gente que extranjera y es verdad. La fiesta de Pentecostés, que 50 días después de la Pascua, es una fiesta que ayudaba para aquellos que no llegaron a tiempo a la fiesta de la Pascua. Y en esa época el viaje, la travesía en las regiones del mundo antiguo, o venías en caravana o venías en un barco y con tiempos de vientos propicios. De manera que cuando tú viajabas podías demorarte meses en llegar a tu destino. Sea por caravana o sea por barco, había meses de promedio. Y si se retrasaba tu barco, tu caravana, sencillamente tenías que haber llegado para la fiesta de la Pascua, pero se te retrasó tu viaje, pues tenías que quedarte en Jerusalén para esperar Pentecostés, porque en esa fiesta guardabas al Señor, le honrabas a Dios y le dabas a Él la adoración en la expiación que se tenía que hacer cuando tú llegabas al pueblo, perdón, al templo de Dios. Eso ocurría con muchos judíos que vivían en la diáspora, habían sido llevados a otras regiones en los tiempos tanto de los imperios que los habían extraído de la tierra prometida. Ellos fueron llevados, fueron plantados a otras tierras, fueron traídos a otras personas. Eso es lo que pasaba. Estaban extranjeros ahí, pero eran judíos, eran de la fe de Israel, muchos de ellos, más algunos que quizás con una fe más pura que las de los del mismo Jerusalén, pero
de cualquier manera eran gente temerosa que había venido a honrar a Dios y por la cantidad de años que vivían en otras regiones hablaban ya otros idiomas. Los 120 saliendo del aposento alto estaban tan llenos de Dios que parecían ebrios. Cuando ven a un extranjero, el espíritu que los llenaba, que fluía en ellos, les dio la oportunidad de hablar en el idioma que necesitaban escuchar esas personas que habían venido al extranjero, para hablarles palabras, para darles profecía, para darles lo que se cumple en Joel, que dice que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y esto es lo que ocurre ese día. Ocurre que ellos profetizan, rompiéndose la barrera del idioma, de manera que el testimonio de Dios, la profecía que ellos reciben, luego es confirmada cuando Pedro, en las dos prédicas que tiene, él habla palabra de Dios, que mucho de lo que él habla es la confirmación de lo que recibieron toda esa gente a quien los 120 hablaron en sus idiomas, en su lenguaje natal, y les dieron la oportunidad de entender lo que el Señor quería de ellos. Y es que esa es la razón por la que esos extranjeros, cuando escuchan de Pedro el mensaje, no había más vuelta que dar. Era Dios el que les había estado hablando. Era Dios el que les había estado trayendo una palabra profética para ellos, y ellos no hicieron otra cosa sino disponerse para que ellos también sean bautizados, purificados por el Espíritu Santo. Eso fue lo que pasó. Esos 8,000 que se convirtieron en las dos prédicas de Pedro no pudieron ser bautizados en agua porque Jerusalén no tenía una fuente de agua tan grande, ni Bethesda ni Siloé eran lo suficientemente grandes. Lo que pasó fue que ellos recibieron la promesa de Joel 3:28, 2:28, en donde todos ellos fueron llenados de un espíritu de Dios profético. De manera que aquí tenemos pues la primera lluvia con su resultado. La primera lluvia con el resultado que afectó a 120 personas, que afectaron a 8,000. Y esos 8,000 salieron a sus regiones, a sus países en el mundo antiguo, y esos 8,000 dieron testimonio de lo que había pasado. Revisando la historia, revisando los anales, encontramos que en las sinagogas de la diáspora se encuentran escritos de esa época, justo de ese año, en donde habla de que el rabino fulano, que fue a honrar a Jerusalén cuando regresó, él dio testimonio de haber identificado y haber encontrado que el Mesías ya había venido, y él trajo enseñanzas de ese camino. Esas son los registros de las sinagogas, llámese ocurrencias, llámese el libro de actas de las sinagogas antiguas de la diáspora. Han encontrado ese testimonio, que el rabino encontró al Mesías, encontró al Señor y enseñó el camino. Eso es lo que ocurrió en ese tiempo. Fíjense, el fruto de esta primera lluvia fue tremendo, fue glorioso. La iglesia se llenó de esa presencia de Dios en ese tiempo, esa temporada. Y de hecho que la palabra de Dios se cumplió. El Señor, cuando
habla acerca de la destrucción de Jerusalén, habla de que también cuando se cumplan los tiempos, la abominación desoladora llegará y en el segundo siglo de veras que toda la palabra de Dios que debería haber sido fresca fue cambiada. Yo creo que necesitamos nosotros entender esta parte. Fue tremendo lo que ocurrió en la primera lluvia. Y esta primera lluvia es algo que necesitamos nosotros vivir. Hay mucha expectativa de nosotros de seguir adelante en esto. El día jueves vamos a seguir con enfocarnos con las otras lluvias y hablar un poco más respecto a todos los últimos tiempos.